En el video anterior vimos cómo calcular el tamaño muestral cuando teníamos una proporción y ahora vamos a calcular el tamaño muestral cuando queremos hacer inferencia en dos proporciones que son independientes. La ecuación siempre es la misma, los valores de z alfa, los valores de z beta y la variabilidad van en el numerador y el efecto que queremos detectar van en el denominador. La gran diferencia entre esta ecuación y la ecuación para una proporción es que en esta ocasión tenemos variabilidad de las dos muestras independientes. En el caso anterior, cuando estábamos hablando de una muestra, esa muestra la estábamos comparando con un valor que era histórico. Por lo tanto, solamente teníamos variabilidad de un solo grupo. En esta ocasión tenemos variabilidad tanto portado por el grupo 1, que sería en este caso P1, y la variabilidad aportada por el grupo 2, que sería en este caso la proporción P2. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a usar los mismos valores absolutos, 0,75 y 0,50, pero esta vez vamos a tener dos grupos. El grupo control le vamos a dar un valor de P1 igual a 0,75 y el grupo tratado le vamos a dar un valor P2 igual a 0,50. Los alfa vamos a hacer una cola y dos colas y el poder lo vamos a dejar en 80%. Entonces, en este caso, la hipótesis nula sería que la probabilidad 1 es igual a la probabilidad 2 versus una alternativa que serían distintas. Este es el tipo cuando uno escribe así cuando estamos hablando de dos colas. Y acá estamos en R. A diferencia de cálculos para una proporción, para dos proporciones tenemos muchas más opciones y a mi gusto es más fácil. Vamos a empezar utilizando la misma librería que utilizamos anteriormente, que es la librería PWR. Al igual que el ejemplo anterior, vamos a calcular la diferencia utilizando el comando es.h. Vamos a poner las dos proporciones, que en este caso sería P2 0,5, P1 0,75, y vamos a pedir entonces que nos resuelva el n cuando la diferencia es h con una alfa de 0,05 y un poder de 0,8. Y nos dice que necesitaríamos 51.2, o sea 57.2, o sea 58 pacientes, y estos pacientes son por grupo, o sea necesitaríamos dos grupos de 58 pacientes. Solo para demostrar en el caso anterior que cuando la inferencia es de una sola proporción, el n es un grupo de 29 pacientes, versus este caso que es inferencia entre dos proporciones donde cada grupo tiene que ser igual a 58 pacientes. Esta librería tiene la desventaja que tenemos que calcular la diferencia utilizando el comando ESH, por lo tanto vamos a aprender otras formas para calcular el tamaño muestral en dos proporciones independientes. La segunda librería que vamos a utilizar es la librería EPIR y el comando se llama epi.studySize. Acá le puse el signo de interrogación para pedir más información sobre este comando. A mí personalmente no me gusta mucho este comando. Esto sirve tanto para calcular muestras de una proporción, calcular muestras de dos proporciones, pero hay que primero escribir muchos argumentos. Nosotros vamos a resolver por n, pero no podemos dejar de escribir n, sino que hay que poner n igual a na. Sigma hay que escribirlo como si estuviésemos utilizando un cálculo para diferencias de media. Y hay que poner sigma igual a na. Independiente que no usemos el n y el sigma, si no lo escribimos el comando no va a funcionar. Ponemos que nuestro grupo tratado va a ser igual a 0.5, nuestro grupo control va a ser igual a 0.75. Acordarse, 0.5 era P2, control era P1, nuestro poder de 0.8. R, que es igual a 1, le estoy pidiendo que me calcule igual tamaño muestral para el grupo 1 que para el grupo 2. Y le estoy pidiendo que sea de dos colas. Y la parte más importante de este comando es la parte que dice método. Y entre comillas dice proportions. Si yo hago enter con proportions, lo que automáticamente este comando va a hacer es asumir que esto se trata solamente de un grupo, de una proporción, y que la estoy comparando con un valor histórico. Por lo tanto, me dice que el n es igual a 30, asumiendo entonces que si uso el método proportions,
Solamente estoy calculando un tamaño muestral para inferencia de una proporción. Entonces, para decirle al comando que en realidad estamos hablando de dos proporciones independientes, en la parte método tenemos que cambiar la palabra proportions por esta cohort.count. Y esto le informa a la función que estamos hablando de una proporción que son dos grupos y que treat y control significan P1 y P2. Si hacemos enter nos da 116 y esta es la razón por qué no me gusta mucho este comando. Una, porque tenemos que escribir muchos argumentos y dos, porque nos da el valor de n total de 116. Por lo tanto, nos tenemos que acordar cada vez que vemos esto que esto equivale a 2n, o sea, n1 y n2. Si dividimos nos va a dar 58 por grupo, dado que dijimos que la razón entre el grupo tratado y el grupo control era igual a 1. Después voy a volver al punto cuando queremos calcular con número de casos y número de controles distinto a una razón unos a uno. Por lo tanto, lejos la forma más fácil es utilizar el comando power.prop.test que viene incorporado en la librería base. Por lo tanto, no hay que cargar ninguna librería especial. Y acá, autoexplicativo, P1 0,75, P2 igual a 0,5, nivel de significancia 0,05, poder 0,8 y ponemos que alternativas son de dos colas. Y si apretamos Enter, nos dice que necesitamos 57.6, o sea, 58 pacientes por grupo. Y por último, ¿cuál es el caso? Que en realidad la proporción no quiero que sea unos a uno entre tratados y control, sino que quiero que sea una proporción por cada uno tratado, quiero dos controles. Lo único que tengo que cambiar acá es el R y poner que R es igual a 1 partido por 2 o podría poner 0.5. Y me dice que el n total son 128, por lo tanto hay que acordarse que 128 hay que dividirlo por 3 para que así quede la proporción un tratado versus dos controles. Entonces si hacemos eso nos quedarían 43 en el grupo tratado y el resto en el grupo control. Y por su parte la librería PWR tiene otra forma de calcular cuando la relación entre tratados y controles no es uno a uno, pero uno tiene que dar el valor, uno de los dos valores de n que quiere. En este caso, por ejemplo, le pedimos que para una diferencia igual a h, que la calculamos antes utilizando es.h, le dijimos que si un grupo tiene que ser igual a 43, ¿cuánto tendría que ser igual el segundo grupo, que en este caso sería nuestro grupo control, para mantener un alfa de 0,05 y un poder de 0,8? Y si hacemos enter, nos dice que dado que n1 va a ser igual a 43, n2 debería ser igual a 87. Y si hacemos la resta acá, nos habría dado, 86. Y si hacemos la resta acá, 43 nos debería haber dado 85, pero como los números siempre tienen que ser enteros, siempre vamos a tener que redondear hacia arriba. Y por si alguna vez han escuchado la corrección de continuidad, para cuando uno hace el cálculo de n, esta corrección de continuidad se aplica tanto cuando estamos haciendo inferencia para una proporción como cuando estamos haciendo para dos proporciones. No encontré una librería en R que me hiciera la corrección sola. En general, siempre que corregimos, el n va a subir. Estas son las ecuaciones por si alguien quiere corregir el n que dio el resultado en R. Y ponemos el n', que es el que nos dio R, y lo metemos en esta ecuación. Pero en general uno no utiliza esta corrección, salvo que, por ejemplo, tenemos dos proporciones que son independientes y ambas proporciones se encuentran en los extremos. Por ejemplo, la proporción P1 es igual a 0.99 y la proporción P2 es igual a 0.91. Dado que ambas proporciones se encuentran sobre 0.9, uno debería aplicar esta corrección. Y lo mismo ocurre para el otro lado de la cola cuando las proporciones están en el orden bajo 0.1. Pero acordarse que todos estos software no producen la corrección por continuidad y cada vez que uno corrige por continuidad, nuestro n va a volver a subir.